Bueno, pues a nombre de Mexicana de Becas, les doy la bienvenida a la quinta edición del Encuentro Universitario, en específico a este panel nombrado Competencias Profesionales para el Futuro. Les pido a quienes nos acompañan aquí desde Zoom que nos apoyen manteniendo su micrófono y cámara apagados, esto para evitar cualquier interrupción. Y los invito a colocar cualquier comentario o cualquier pregunta durante la sesión en el chat. Al final vamos a dar un espacio para que los expertos nos den respuesta. De la misma forma, quienes nos ven desde Facebook, los invito a colocar cualquier pregunta, cualquier comentario, que vamos a buscar leer todas ellas al final. La intención de este panel justo es mostrar desde diferentes visiones la importancia de brindar una orientación vocacional adecuada en edad temprana y sobre todo con un enfoque hacia las nuevas carreras, a las carreras del futuro, a las carreras que van a tener mayor empleabilidad en algunos años. Y a continuación les voy a presentar a nuestros panelistas, a quienes invito a ir prendiendo sus cámaras para que los conozcan. Nos acompaña Graciela Rojas. Ella ha impulsado por más de 20 años el pensamiento científico como camino del bienestar social. Gracias a Profesor Chiflado, en el 2014 fue galardonada con el Premio Nacional al Emprendedor. Asimismo, en 2015 con el Premio Nacional de Calidad. En 2017 lanza Movimiento STEAM, organización sin fines de lucro que busca impulsar en México y Latinoamérica la educación STEAM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Ha sido reconocida por su impulso al ecosistema STEAM como una de las ejecutivas más destacadas en el país, por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo, y como una de las 100 mujeres más poderosas. Espero que en algún momento de la sesión nos pueda platicar sobre el premio que trajo a México para el mejor docente. Y bueno, pues bienvenida, Graciela. También nos acompaña Tania Martínez García. Ella es emprendedora con 12 años de experiencia en el sector educativo internacional. Es fundadora y presidenta de International y bajo su dirección, International se ha posicionado en la industria como los referentes en el coaching de educación superior en el extranjero enfocado a jóvenes. También espero que en algún momento durante la sesión nos hable un poco de qué es lo que hace International y de a cuántos jóvenes han coachado para que puedan seguir sus estudios en el extranjero. También nos acompaña Miguel Ángel Camarena, es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Administración de Empresas y otra maestría en Educación Familiar. Tiene más de 33 años de experiencia en el medio académico, además de contar con 4 libros ya publicados para nivel medio superior y superior, lo cual le ha dado experiencia en temas de orientación vocacional en Iberoamérica. Bienvenido, Miguel. Gracias. Y bueno, también nos acompaña el maestro Raúl Martínez Solares Piña, quien es politólogo, mercadólogo, financiero, es especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía en la UNAM. Actualmente funge como CEO de Fibra Educa, es el primer fideicomiso de inversión de bienes raíces que atiende al sector educativo del país, y como presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo en Mexicana de Becas. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener algunas rondas de preguntas y al final vamos a dar un espacio para resolver dudas, como ya mencioné, para leerles comentarios y también para escuchar un poco más de una conclusión en general del tema. Y bueno, sin duda la situación que nos hemos enfrentado este año, tanto sanitaria como económica, nos ha hecho tener como muchos cambios en la dinámica de trabajo, de socialización y por supuesto en la educación. El cierre físico de escuelas, nos hemos dado cuenta que pues ha traído muchísimos cambios también en la forma de aprendizaje y es un gran desafío al cual se enfrenta hoy el sector educativo, por supuesto las familias también, y ha traído una aceleración brutal a la parte digital. Y bueno, respecto a esta parte del cambio que estamos enfrentando o el reto que estamos enfrentando en la educación en México, quisiera que todos me den respuesta a una misma pregunta. Le voy a dar espacio uno por uno. Raúl, quisiera empezar contigo. Tú desde la experiencia como profesor y también en el trabajo o en la parte de Fibra Educa, ¿no? Como mencioné que es el primer fideicomiso de bienes raíces en el sector educativo. ¿Cuál será el principal reto de la educación en México ante esta nueva normalidad? Bueno, gracias y saludos a todos. Lo primero es entender que todavía bien a bien no queda claro cuál es esa nueva normalidad y que ha habido un fenómeno medio complicado en el sentido que pensemos que la mayoría de las escuelas en marzo interrumpieron labores casi de un día para otro. Trataron de subsanar en el corto plazo cuáles serían los mecanismos para continuar, digamos, impartiendo los cursos a distancia cuando la mayoría de las escuelas no tenían preparada ni la infraestructura ni sobre todo la capacitación a los docentes para dar este tipo de cursos.
muchas escuelas pensaron que el tema se iba a prolongar y empezaron a tomar medidas para prepararse para un eventual regreso a clases en septiembre, octubre, que ya tuviera estas condiciones. Pero muchas otras pensaron, como le ocurrió a muchas personas en México y en el mundo, que iba a ser un asunto de semanas. Entonces postergaron sus decisiones de adecuación de forma tal que en este nuevo ciclo escolar tampoco necesariamente estaban preparados o con la infraestructura, insisto, con los niveles de capacitación y sin crear las condiciones para que los alumnos tuvieran los mejores mecanismos para aprovechar y recibir los cursos y los conocimientos académicos que estaban recibiendo a través de estos nuevos sistemas. Ya, si eso le echas encima el tema de que evidentemente en un país con el nivel de desigualdad que tenemos en México, tienes un diferente acceso a los servicios de telecomunicaciones, al equipamiento, que los hogares, no necesariamente hogares donde tienes dos integrantes, dos padres de familia que están probablemente trabajando a distancia, que puedes tener varios hijos que al mismo tiempo tienen que estudiar, eso dificulta muchísimo el proceso. Y aún así tú lo veías con algunas escuelas al principio de este curso, como algunos te decían, bueno, sí, pero todavía esto es de aquí al siguiente ciclo de enero. Todo parecería indicar que enero vamos a seguir con una condición similar, y si atiendes a los ciclos, digamos, de comportamiento de vacunas, en fin, todavía no estaremos en principios del año que entra en una condición de esta, insisto, vuelta a una aparente normalidad. Entonces, esto genera muchos retos para las instituciones. Entonces, el principal reto hoy de corto plazo es cómo adecuamos para un tiempo que es incierto, pero que no es de corto plazo, una infraestructura que nos permita atender estos niveles de acceso desigual a los medios digitales para comunicación y garantizar que tengas mejores mecanismos, tanto en la parte docente como en la parte tecnológica, para seguir acercando el conocimiento y los cursos tradicionales a los niños y a los jóvenes en el país. Claro. Y Tania, tú desde la visión como un organismo que nos enlaza con el extranjero, pues claramente tú también estás viendo cuál es este principal reto que tú ves que nos estamos enfrentando en México para la educación. Gracias, Rebe, por la invitación. Gracias, Mexicana de Becas. Sí, realmente a mí se me complica un poco resumir la situación o la problemática que tiene la educación en México en un solo tema. Así que rápidamente me gustaría tomar 3 aspectos en los que realmente tendríamos que trabajar en la educación en México. Uno de ellos, bueno, es la falta de programas a nivel de educación superior con un enfoque STEM. Las instituciones educativas deben priorizar el diseño de programas innovadores y orientados a las áreas de STEM, que como conocemos, que son las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que actualmente hay una gran demanda a nivel profesional y en un futuro muy cercano se elevará exponencialmente la demanda en este tipo de trabajos, ¿no? Ya sabemos que la OCDE ha dicho que para el 2030 aproximadamente el 80% de los empleos que conocemos ya no van a existir. Otro tema es también el desarrollo de las competencias. Es muy importante que las instituciones no se enfoquen únicamente en el aspecto académico, sino en el desarrollo de competencias, porque los reclutadores están buscando con mayor frecuencia a profesionales integrales que combinen el conocimiento técnico con habilidades blandas que tengan la capacidad de ser disruptivos en sus áreas de responsabilidad. Y por supuesto, retomando el tema que hablaba Raúl, es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? El acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías y herramientas digitales. O sea, hay una escasez y hay una diferencia entre los diferentes sectores económicos en el país que impide realmente que todos tengan acceso a una educación digital. Y bueno, algo precisamente con el enfoque hacia lo que están haciendo las instituciones en el extranjero es poder tener una flexibilidad y una adaptación a una modalidad semipresencial, lo que implica que será una combinación entre lo que es la parte digital de estudios en línea junto con la parte presencial, que permitan el aprendizaje y en la combinación de clases eventuales, pero en campus, por supuesto, pero con los protocolos sanitarios. Todas nuestras instituciones nos han dicho que nos vamos a tener que acostumbrar a esto,
pero a sabiendas, bueno, que ellos van a seguir con estos protocolos importantísimos a nivel sanitario para evitar contagios, mayor contagios, ¿no? Pero tenemos que ir moviéndonos hacia allá. Muchas gracias, Tania. Bueno, Graciela, justo de este tema de STEAM, pues tú nos puedes compartir y más adelante vamos a tener ahí algunas preguntas. ¿Cuál es el principal reto en México en cuanto a la educación? Con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Y pues sin duda México y obviamente el planeta viven una coyuntura jamás vista, ¿no? El crisis, esta situación mundial que estalló por COVID-19 ha afectado pues al 90% de la comunidad educativa, ¿no? Esta crisis sanitaria sin duda pone en evidencia lo importante, ¿no? Es decir, en dónde debe de estar el enfoque de los gobiernos y de los países si queremos enfrentar exitosamente el siglo XXI, ¿no? Todas las y los niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, de pronto de un día a otro transformaron su vida académica, ¿no? Antes era presencial, de pronto se convirtió en virtual. Los docentes también de las noche a la mañana, en el mejor de los casos, porque obviamente muchos de ellos no tienen acceso a estas herramientas tecnológicas, tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Entonces, obviamente regresaron casi 25 millones de estudiantes. Hubo un montón de deserción escolar, hay que decirlo que este es el ciclo con mayor deserción escolar, se habla alrededor de un 15% en media superior, de un 10% en el resto de los años escolares. Y realmente lo que puso en evidencia es la urgencia de desarrollo de estas competencias STEM, como lo comentaban también nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que van a poder habilitar tanto estudiantes como docentes al siglo XXI, ¿no? Después de esta crisis sanitaria, veo complicado regresar sin pensamiento crítico, sin creatividad, sin alfabetización digital, sin todas estas que son pues las competencias STEM, y es donde tenemos que poner el enfoque, ¿no? Es un gran reto que tenemos como país el que no tengamos un acceso a internet a todos los niveles. Hay una diferencia muy, muy importante entre unos y otros que sí tienen acceso a la tecnología. Pero nosotros como Movimiento STEAM creemos que hay que ir transformando la práctica docente más allá de tener o no acceso a Internet. Movimiento, acuérdense que STEAM es un enfoque de enseñanza, desarrolla justamente estas habilidades indispensables para competir en el siglo XXI. Es un trabajo por proyectos, que estos proyectos estén alineados a la Agenda 2030 y que se genere innovación, ¿no? Que generen prototipos, que se puedan generar de alguna manera innovación. Estos prototipos idealmente se tienen que hacer con robótica y con temas de tecnología sofisticada, pero también es posible de desarrollar justamente con material reciclado, ¿no? O de formas como muy, digamos, austeras, pero que de alguna manera desarrollen este enfoque hacia las competencias de colaboración, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Nosotros hemos visto ahora justamente con lo que comentabas en esta iniciativa del Premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México, se postularon 2,900 docentes y entre ellos te puedo decir que hay de todo tipo de docentes. Había uno de los finalistas, por ejemplo, fue una telesecundaria en Sinaloa que con 3 computadoras prestadas y teclados viejos enseña STEAM, ¿no? O sea, creo que obviamente no es el ideal, pero es un panorama que existe en nuestro país y que con voluntad de alguna manera de ir desarrollando estas competencias podemos de alguna manera ir avanzando, ¿no? La ganadora, por ejemplo, es una docente de Querétaro de media superior y ella está enseñando temas de programación con algunas, con guías didácticas, ¿no? Donde les enseña el lenguaje escrito con pluma para luego aplicarlo en las computadoras o en las tecnologías cuando los estudiantes tengan acceso, ¿no? Realmente fue una convocatoria muy exitosa que nos hizo ver justamente esas historias de amor, de resiliencia, de que sí se puede desarrollar este enfoque de STEAM, estas competencias del futuro, a pesar de las dificultades y a pesar del poco acceso a la tecnología que cuenta nuestro país, que sin duda son ejemplos y casos de éxito que podemos todo el tiempo revisar, consultar, inspirarnos para seguir avanzando a pesar de las dificultades. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Y sí, de hecho, aquí en el chat, también en Facebook, seguro nos están colocando ahí donde pueden
las redes sociales, la página web de Movimiento STEAM para que conozcan. Tienen muchísimo material, estuvieron subiendo videos de los finalistas, y que conozcan estas historias, ¿no? Que de verdad sí, como dices, te motivan, pero también nos hacen ver en dónde estamos como país en temas de educación. Y bueno, Miguel, por último contigo quisiera igual tocar esta pregunta. ¿Cuál es el reto o el principal reto de la educación en México con la nueva normalidad? Tú desde esta experiencia que tienes como orientador vocacional, ¿no? Y que has trabajado por muchos años en esta rama, en sector medio superior y superior. Gracias, Rebe. Muchas gracias a Mexicana de Becas por la invitación el día de hoy. Un saludo, les digo de todo corazón, bienvenidos a mi casa, que ahora sí estamos transmitiendo desde aquí, que es casa de todos ustedes. Agradecido con la invitación que nos hacen para platicar el día de hoy sobre este tema tan importante. Yo veo un problema muy serio, como ya lo hemos ido comentando cada uno de nosotros, en el sentido de la desigualdad que existe. No quiero hablar aquí bien de una institución educativa, sabemos que hay las universidades top, el caso concreto del TEC de Monterrey, yo tengo a mi hijo estudiando la preparatoria ahí, y es un avión, la plataforma Canvas que utilizan, y ellos nos mandaron del TEC de Monterrey a los papás un aviso en agosto, como probamos desde marzo hasta julio nuestra plataforma, y no falló, pues pueden estar tranquilos que de agosto hasta que se acabe esto, sus hijos no van a tener ningún problema con el modelo de enseñanza-aprendizaje. En mis labores también doy consultoría a instituciones educativas de toda índole y me encuentro entonces todavía que el día de hoy hay escuelas que creen que Zoom es una plataforma educativa y que sobre eso están haciendo pues un trabajo heroico, papás, alumnos, profesores, directores, para que no se interrumpa el proceso educativo. Pero la desigualdad es muy grande. O sea, de nuevo, lo que ya más o menos se venía estandarizando o volviendo una media en cuanto al aprendizaje, de nuevo ya una polaridad muy fuerte. Yo quiero ver en 5 o 6 años, pues estos jóvenes egresen y vayan al mercado laboral, la cantidad de carencias que van a tener unos y la cantidad de oportunidades y mejores sueldos o hasta la internacionalización, dado que el mundo el día de hoy está viviendo lo mismo. Yo tengo proyectos de consultoría en Ecuador, en España, y si nos ayuda de algo, pues tampoco le han encontrado la cuadratura ni en la Unión Europea ni en Sudamérica para poder entender qué hacer con esta nueva realidad. Yo diría que también en ese tema de inequidad, tengo el dato, no de la SEP, tengo un dato mucho más realista, creo yo, de gente que se dedica a los bienes inmuebles, concretamente a la compra y venta de instituciones educativas, y me platicaba mi amigo que en septiembre de este año no abrieron 14,000 escuelas en toda la República Mexicana. Entonces nos quedamos sin 14,000 lugares donde enseñar. Cuando esta crisis pase, yo diría, aquellos que quieran volver a un ámbito de escuela presencial, pues ya no van a tener dónde volver. Entonces, si no nos vamos dando cuenta de que se están perdiendo esos lugares y que la gente va a tener que ocupar virtualmente en lo que se vuelven a reactivar las instituciones educativas, vamos a tener un problema de que el modelo de la SEP, lo híbrido que se inventaron entre televisión, plataforma educativa, algunas sesiones por radio, pues va a seguir prevaleciendo y de nuevo lo que mencionábamos, las personas que hemos participado el día de hoy, la inequidad se vuelve presente. Unos sí tuvieron oportunidad, todos sabemos que hay una solución práctica de que en la Secretaría de Educación Pública, seguramente es la UNAM y las universidades estatales, pues no va a haber reprobados. Entonces todo el mundo va a pasar y entonces, ¿qué nivel de calidad estamos esperando de las siguientes generaciones? Vocacionalmente yo diría que tendríamos que empezar a incorporar temas, como también ya lo han mencionado, de competencias. El tema del conocer está trabajando el día de hoy ya en una competencia de teletrabajo. Entiendo que quizá o ya la sacaron hace un par de semanas, están a punto de liberarla, para poder entender lo que se viene, no nada más en el ámbito escolar. Acordémonos que las escuelas somos los proveedores de los futuros empleados de las compañías. Entonces tenemos que empezar a pensar que la empresa que va a recibir a nuestros egresados, qué es lo que va a necesitar de nuevas condiciones. Y entonces casarnos con las empresas y ver sus necesidades
y reorientar en este proceso lo que hay que estar enseñando en el sistema educativo. Vamos, no creo que sea muy tranquilizador el futuro que se nos viene, y la responsabilidad está pues en las personas que están ahora empezando los procesos de incorporación a los trabajos, pero los que ya tenemos más años metidos en el tema educativo, creo que tenemos mucho que aportar. Gracias, Ref. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, justo, como bien dices, pues sí tenemos un gran reto. Digo, ya cada uno lo expuso. Creo que es algo que pues todos vemos, que las familias se están enfrentando todos los días a ello. Y bueno, tal vez un tema relevante, o para hacer menos complejo el aprendizaje ahora con esta nueva normalidad, pues es recibir una adecuada orientación vocacional, que bueno, esta es la razón de ser del encuentro universitario, ¿no? El brindar en un espacio donde los jóvenes tengan acceso a toda la oferta educativa, tanto a nivel nacional como extranjera, con la que tenemos convenio actualmente. Pero bueno, y sabemos que si esta orientación vocacional está enfocada, como ya lo mencionamos en un principio, como también ustedes lo han hecho saber, enfocadas en las carreras que van a tener empleo en un futuro, pues tal vez vaya a ser que pues los jóvenes tengan o tomen la mejor decisión y pues de alguna forma tengan un futuro, pues tal vez no podemos asegurarlo, pero pues, sí con más éxito, ¿no? Y bueno, sobre este tema también contigo, Miguel, quisiera que nos hablaras de cuáles son estas herramientas de orientación vocacional, cuáles son más efectivas ahorita con estas nuevas generaciones, cuáles son más funcionales para dar una orientación vocacional adecuada. Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que casualmente nosotros veníamos ya trabajando en mi despacho en orientación y decisión profesional, ODP, desde hace algunos años en evaluaciones a distancia, donde el alumno desde su computadora en el centro de cómputo de la escuela, perdón, o desde su casa, contestan las evaluaciones psicométricas. Cuando dan el último clic, ya tenemos los resultados de inmediato, lo cual ayuda a la orientadora vocacional que cuando aplica sus pruebas de Herrera Montes o CUDER vocacional, pues son cuadernillos de 500 preguntas o más, que ya el joven el día de hoy no tiene la paciencia para ponerse a llenar una hoja de respuestas con 500 circulitos y que ponerlo. A la pregunta 200 o 250 se viene lo que se llama en cuestión de psicometría el efecto halo, donde yo ya pongo todo lo mismo y ya no me interesa mucho. Y sigue siendo en papel, tanto en papel que lo llena el alumno, tanto en papel que la maestra con una serie de matrices que va poniendo, pues tiene el resultado. Entonces el factor de equivocación humana es muy alto. Agregando el factor ya de una computadora con un sistema, con algoritmos muy complejos, donde la misma evaluación se defiende y me dice si la persona quiso manipular, en qué pregunta, si no comprendió las expresiones. O sea, tiene varios elementos de control de calidad para arrojarme al final si la evaluación está hecha con la calidad adecuada para poder dar una retroalimentación. Entonces nosotros tenemos una combinación de pruebas donde va un CUDER, pero de 160 preguntas. Por internet se vuelve más rápido, dado que el joven está acostumbrado a utilizar tanto la computadora como internet. Se le hace más divertido que un cuadernito. Le agregamos una prueba que evalúa lo que es el estilo de pensamiento cerebral con base en los hemisferios izquierdo y derecho. Izquierdo, predominancia para temas lógico-matemáticos, derecho para el tema artístico social, y en estado de duelo. Nos identifica también ese pensamiento. Hemos evaluado cerca de 150,000 alumnos en 10 años que tenemos operando la empresa, y yo les puedo decir, ya con 150,000 creo que tengo suficiente realidad estadística para emitir el siguiente juicio, que el 89% de los jóvenes entre 16 y 21 años están en duelo en la República Mexicana. Y un duelo puede llevar a tomar una decisión vocacional, creyendo que mi estado demasiado interesado por lo social, eso me debe llevar a ser monjita, sacerdote, sociólogo, antropólogo, no sé qué. Pero en realidad cuando pasa el duelo, mi estilo de pensamiento se vuelve a acomodar como es, y quizá ya mi interés no era real. Los duelos pasan, los más trágicos del fallecimiento de alguien, el divorcio, la separación, 3 años. El otro estilo se queda para toda mi vida.
Entonces, ese tema es muy importante y yo el día de hoy no he encontrado ninguna evaluación que esté combinando estos dos. Eso nos lleva a un 99% de exactitud. Y el día de hoy, para concluir, creo que ya se me pasé, ya consumí mis siguientes 4 minutos de intervención, pero bueno, con esto acabo, es una prueba de inteligencia emocional. Es fundamental entender cuál es la realidad del joven en este tema para poder entender entonces su capacidad que tiene el día de hoy de poner atención en los estudios. Si su inteligencia emocional está muy dañada, lo último que quiere es estudiar. Entonces hay que empezar a reconstruir ese tejido social de que le podamos devolver elementos de confianza, seguridad, de enfrentar problemas, la comunicación, la coherencia, etcétera, etcétera. Entonces son 3 elementos fundamentales. Una prueba vocacional para saber mis intereses, una prueba que me diga el estilo de pensamiento que prefiero, que además agregue el tema de los duelos y finalmente la inteligencia emocional. Perdón, me pasé un poco, pero gracias. No te preocupes. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, también aprovecho para invitar a los que nos están viendo que Mexicana de Becas tiene una prueba de orientación vocacional online, que de hecho trabajamos, o bueno, más bien nos trabajó ODP. Es muy breve, es muy dinámica y tiene, bueno, los resultados son robustos y los invitamos a que ingresen a la plataforma del encuentro universitario. En el chat y en Facebook les van a colocar el link. Ahí hay un formulario súper breve que lo llenan para que puedan solicitar esta prueba. Y bueno, sé que también en Movimiento STEAM tienen una iniciativa justo de orientación vocacional, ¿no?, en los jóvenes. Y quisiera, Graciela, que desde la experiencia que has tenido justo en Movimiento STEAM, ¿cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de habilidades y aptitudes en los niños? Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros justamente tenemos un programa que se llama Inspirando Vocaciones STEAM, como comentabas, que igual cuenta de un tema de un test vocacional y luego tiene un curso de justamente que habla de las profesiones STEM y los empleos del futuro. Y también cuenta con una plataforma de mentorías para que los chavas y los chavos puedan hacer preguntas e inclusive construir proyectos de STEAM con mentores de las empresas. Este fue conceptualizado desde antes de manera online y ahora pues con todo este tema de la pandemia pues ha sido pues muy relevante. Justamente estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública, con Media Superior, ¿no?, con diferentes instancias para ir de alguna manera motivando a las chicas y a los chicos a estos campos de estudio, ¿no? Yo te diría que de alguna manera este es el resultado, pero tenemos que empezar desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque justamente estas competencias STEM hay que desarrollarlas desde primera infancia, porque desarrollar habilidades a esas edades hace que puedas desarrollar habilidades toda la vida. Nosotros lo que proponemos, como sabes, es una educación basada en el tema de proyectos, o sea, en desarrollar proyectos y que estos proyectos otra vez estén alineados a la Agenda 2030, que puedas desarrollar de manera profunda el pensamiento científico y matemático y que puedas de alguna manera utilizar el arte y la tecnología para generar estas innovaciones. Y muy importante que los chavas y que los chavos puedan de alguna manera también convertirse como si fueran emprendedores, ¿no? O sea, que de alguna manera puedan ir desarrollando sus habilidades de comunicación. Entonces, todo esto nosotros creemos que para el desarrollo realmente, para que las chicas y los chicos puedan engancharse en estas áreas de STEAM, lo más importante, la verdad, es que es el desarrollo de la práctica docente, ir transformando la práctica docente y que nuestros docentes utilicen estas metodologías activas, ¿no? Por eso nosotros hemos dado un impulso muy importante a diversos cursos que tenemos enfocados a que los docentes o los facilitadores tomen este curso que se llama justamente el marco instruccional de STEAM o lo que en Estados Unidos le llaman el framework de STEAM, para que de alguna manera tengan todos estos componentes y puedan ir sistematizando cambio en la práctica docente para enfocarlo a estas metodologías activas por proyectos. Yo digo siempre un poco en broma y un poco en serio que yo no soy STEAM o STEM, ¿no? Porque nadie me dijo que si me aprendía la tabla periódica iba a cambiar al mundo, ¿no? Entonces, un poquito ese es el tema de STEAM, entender el contexto, entender el para qué, el trabajar por proyectos y que estos proyectos inspiren a los jóvenes para que se enganchen y desarrollen estas habilidades. Y luego este propio curso trae toda una estrategia para poder ir haciendo la medición
de estas, digamos, como competencias STEM de acuerdo a una cierta rúbrica que está avalada por Global STEM Alliance y todas las academias de ciencia, digamos, a nivel global. Entonces, pues es muy interesante para los docentes. Yo les diría que esta es la nueva forma de desarrollar competencias, es a través de proyectos de una manera activa, que se diviertan, que se involucren, que sean parte. Y bueno, claro que es un reto con todo este tema de educación a distancia, pero siempre en estas plataformas de Zoom y Meet y todas estas puedes trabajar por grupos y como comentaba antes, lo ideal es prototipar en tecnologías, pero también pueden prototipar con materiales reciclados, con temas de basura y a partir de ahí crear nuevos proyectos porque sin duda eso es lo que les va ayudando a involucrarse, a ser parte, a trabajar con las manos, es muy importante para realmente lograr este involucramiento. Claro que hay escuelas que mandan kits, ¿no? De robótica, ¿no? Pero y que sería el ideal, ¿no? Que pudiéramos empezar a mandar kits personalizados a las y las chicas, pero realmente si eso no es posible porque el presupuesto es de pronto puede ser una locura, de alguna manera podemos ir logrando desarrollar todo esto a nivel, si tenemos este enfoque de enseñanza y si podemos ir trabajando con los estudiantes en esta colaboración y de manera creativa. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, también, pues si hay docentes o personal, orientadores vocacionales, pues Movimiento STEAM es un gran aliado. Como ya mencionó Graciela, tienen cursos, tienen material, tienen todo un ecosistema de empresas que a su vez son aliados y que están apoyando como este pensamiento, este movimiento en México. Entonces, otra vez los invito a que conozcan todo lo que hace Movimiento STEAM. Y bueno, Tania, ustedes desde Be International en todos estos años han llevado, pues no solo el proceso en la parte de gestión de trámites para irse a estudiar al extranjero de los chicos, sino que también orientan a los jóvenes, ¿no? De eso hemos sido testigos en Mexicana de Becas, de que ustedes son, pues también fungen como esos orientadores de escuchar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren estudiar, incluso tranquilizan a los papás, ¿no? Que de pronto tienen ese temor de a dónde se va a ir mi hijo, quién lo va a cuidar, si va a comer, qué tal que no sabe lavar la ropa, ¿no? Y ustedes los orientan en qué carrera, en qué universidad, a qué país. ¿Cuáles son las habilidades profesionales más valoradas para el futuro y por qué en el extranjero encuentran muchas de ellas? Gracias, Rebe. Sí, bueno, en Be International precisamente eso es algo que nos apasiona, el poder compartir con los estudiantes sus metas, apoyarlos, por supuesto, para lograrlas. Y con todo esto todo lleva un paso a paso, una ruta que se tiene que seguir. Y una de las, es un tema que en lo personal, que también dentro de la empresa nos encanta, toda la parte de las competencias que justamente hablaba en mi participación pasada, que es algo sumamente importante para los estudiantes porque ya no es únicamente el enfoque académico que se tiene tanto en las instituciones educativas como a nivel empresa, como por parte del mismo estudiante que busca hacer algo más. Ya no solamente se queda con la experiencia o con la meta de sacar una buena calificación, una buena nota, sino también el vivir, ¿no? Y esto es algo importante. Entonces, estudiar en el extranjero te va a llevar precisamente a desarrollar este tipo de habilidades profesionales, como cuáles. Quiero destacar un estudio que hizo McKinsey, que es una consultora global, que realmente es un estudio interesante porque divide justamente las habilidades profesionales en tres. Estas mismas habilidades podemos decir que se dividen entre las habilidades blandas y las duras, ¿no? Como dentro de del primer apartado se encuentran las habilidades tecnológicas, que es precisamente incurrimos de nuevo a los temas de STEM, ¿no? Porque son las capacidades justamente con mayor demanda. ¿Cuáles son estas? Bueno, están todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información avanzada, la programación, las habilidades digitales, los análisis de datos avanzados, la investigación científica, no quedarnos únicamente con lo aprendido en clase, sino estar constantemente en la parte de la investigación. Creo que es uno de las cuestiones que carecemos a veces en México como profesionales al graduarnos, no todos con tesis, ¿no? Y el desarrollo
investigación científica y desarrollo y lo que es la ingeniería. Por otra parte, está justamente también lo que decía Miguel, que es la parte de la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Es un complemento, somos un todo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver justamente con la empatía, con la comunicación, el liderazgo, el desarrollo, el emprendimiento. Y un tema importantísimo que estamos viviendo en este momento es la adaptabilidad, que, bueno, precisamente el tener flexibilidad, ¿no? Dependiendo de la situación que nos toque vivir. Esto va a permitir que lo podamos desarrollar en un menor tiempo. Un estudiante al estar estudiando en el extranjero, un chico al estar estudiando en el extranjero, justamente vive esa adaptabilidad, ¿no? Al encontrarse con otras culturas, con otro idioma, con una comida totalmente diferente a la de él, con pensamientos e ideas distintas, ¿no? Entonces, y bueno, por otra parte también está el aprendizaje continuo, el querer estar constantemente motivado a capacitarse, y la parte del trabajo en equipo y la capacidad de enseñar a otros, ¿no? Que el conocimiento no se queda en ti, sino también en los otros. Y bueno, por último, están las habilidades cognitivas avanzadas, que es el tercer apartado dentro de este estudio, que incluyen la creatividad, la capacidad de decisión, el pensamiento crítico y la comprensión de información compleja. Una de los factores, bueno, de las variables que siempre se reconoce dentro de los conceptos que siempre se reconocen al estudiar en el extranjero, de los sistemas académicos, es el pensamiento crítico. Un profesor no te va a venir a dar la clase, un profesor te va a venir a explicar, un profesor te va a sacar de tus dudas. Es un concepto muy distinto al momento tú de estar desarrollando estas habilidades, aprendiendo, recibiendo conocimiento, pero también aportando. Entonces, y la capacidad de decisión, decisiones que nos van a permitir también, cuando tú estudias, un chico está en el extranjero, pues tener, no va a estar papá o mamá o el amigo que nos va a permitir sacarnos de ahí, ¿no? Sino que van a tomar los estudiantes, como podemos ver, son habilidades que estamos desarrollando en esta situación que estamos viviendo, pero estudiar en el extranjero te va a abrir, te va a permitir, ¿no? Crecer profesionalmente y adquirir este tipo de habilidades profesionales que ya son un must para cualquier profesional. Ya cualquier estudiante con un enfoque, que quiera adquirir una proyección internacional, deberá de adquirir proyección profesional internacional, deberá de adquirir este tipo de habilidades profesionales. Perfecto, muchas gracias, Tania. Y bueno, en esta parte de orientación vocacional, he sido testigo, Raúl, de que tú eres el orientador vocacional de cabecera de familia, amigos, incluso aquí en Mexicana de Becas de pronto, pero también como maestro, ¿no? Como profesor. Me gustaría que desde tu experiencia en la docencia nos hablaras de qué debe de conocer o visualizar un joven antes de elegir carrera universitaria. Estás en mute. La frase más socorrida de este año, estás en mute. El tema es complejo, pero al mismo tiempo requiere abordar temas muy, muy puntuales. En primer lugar, requiere un reconocimiento de cuál es la vocación que tienes, y para eso los exámenes de orientación vocacional, todo el trabajo que hace Miguel Ángel, que hacen todas las instituciones muy específicas, las tareas que hace el movimiento STEAM en esos temas, es fundamental porque te ayuda a entender para qué eres bueno. Pero para qué eres bueno tiene muchos matices. Quiere decir que tienes, digamos, un rango de probabilidades para desarrollar. No quiere decir necesariamente que estés acotado a estos temas. En ese sentido, también es importante entender que esto de la vocación, en ocasiones yo lo refiero más bien al hecho de que, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te sientes bien haciendo? Porque hay personas que te preguntan, oye, ¿en qué carrera voy a ganar mucho dinero? Si tú estudias algo que no te gusta, nunca vas a ganar dinero porque nunca le vas a dedicar el tiempo, el esfuerzo, el trabajo para tratar de emprender una carrera profesional exitosa, y eso invariablemente te va a llevar, digamos, a una falta de resultados adecuados profesionales.
Otro tema que ya se comentaba también es el tema de las habilidades que tienes, ¿no? Y cuáles puedes y quieres desarrollar. Está esta visión de las habilidades duras, ¿no? Todo un set de conocimientos, de aptitudes que puedes ir desarrollando. Está todas las soft skills, todo esto que puedes ir desarrollando, y que entre otras cosas es importante destacar que hay temas donde aparentemente dejamos de lado o pensamos que si no lo tengo no lo puedo desarrollar, ¿no? O aspectos que creemos que son para ciertas personas. El tema de la creatividad, por ejemplo, es una habilidad suave que se ha pensado mucho que solamente compete a ciertas áreas de conocimiento, solamente aquellas que tienen que ver específicamente con el desarrollo de la creatividad artística, por ejemplo, y hoy prácticamente cualquier orientación profesional que tenga que ver con el desarrollo científico futuro requiere incorporar elementos de creatividad. Y en ese sentido también entender cuáles son los patrones de empleabilidad hacia futuro y cómo se está moviendo el empleo real. Y en este sentido es bien importante destacar que hay una especie como de divorcio extraño, donde por un lado todos los empleos se están moviendo hacia temas científicos y como sociedad estamos alejándonos del conocimiento científico. Entonces, de repente ves lo mismo gente que está con su celular, que tiene años y años de investigación y desarrollo científico, tuiteando que el cáncer se cura con epazote con bicarbonato. O sea, estamos en una contradicción donde en un entorno absolutamente rodeados de conocimiento científico, rodeados de evidencias material y permanente de la capacidad del método científico, estamos alejándonos del conocimiento científico. Entonces, es importantísimo que reconozcamos la validez de la ciencia, la validez de lo que aprendemos y rompamos este círculo a veces medio perverso de los mitos, donde de repente tienes un niño que te dice, es que yo para qué quiero saber cómo sacar una raíz cuadrada. Pues si ese niño quiere ser ingeniero, quiere ser carpintero, pues para calcular desde una pendiente hasta una inclinación de una tabla, tiene que saber sacar una raíz cuadrada. Una gente que te dice, ¿para qué sirve que yo sepa qué es pi? Pues P interviene en el desarrollo de los procesos de reproducción celular, en los ciclos circadianos del ser humano. En fin, hay una serie de elementos que pensamos que son lejanos y que no los necesito. El conocimiento matemático es fundamental prácticamente en el futuro en cualquier tipo de carrera y eso requiere que nos reencontremos con la ciencia, nos reencontremos con las matemáticas si queremos construir una habilidad profesional en cualquier ámbito del conocimiento. Y por último, decía yo, entender cuál es la realidad en la que vivimos y cuál es la que vamos a vivir. Hay un contexto hoy específico que está generando una disrupción muy importante a nivel tecnológico, a nivel de empresas, una desaparición de sectores, el surgimiento de nuevos sectores. Desde la época, digamos, de un economista conocido como Schumpeter, llamado Schumpeter, se dice la destrucción creativa genera nuevos áreas de conocimiento, áreas de negocio, áreas de crecimiento económico, pero desaparece otros. Entonces tenemos que asegurar que los jóvenes estén con la mira puesta en aquellas que van a subsistir y que van a crecer y no en aquellas que están desapareciendo. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, justo, ¿no? Ustedes ya lo mencionaron de la importancia de descubrir las habilidades y las aptitudes en los niños desde edades tempranas, y además de desarrollarlos, ¿no? Y bueno, justo en esta parte, en este punto, Movimiento STEAM refuerza a través de sus ecosistemas, como ya les mencioné, el desarrollo de las habilidades y aptitudes. Graciela, en este sentido, ¿puedes decirnos por qué las habilidades STEAM son tan relevantes hoy en día y para los trabajos del futuro, ¿no? O sea, reforzar el por qué son importantes. Sí, claro que sí. Yo creo que por un lado, lo que comentaba Raúl es muy importante. Hay empleos que estarán desapareciendo y otros que van a sobrevivir a partir de toda esta reconformación del mundo que ya se venía dando por la cuarta revolución industrial tecnológica, ya se venía dando por todos estos retos de la Agenda 2030, pero no podemos olvidar que el COVID vino a hacerlos mucho más profundos. Se están perdiendo alrededor de 500 millones de empleos en el mundo, principalmente de mujeres. Entonces, es el momento de desarrollar estas competencias STEM, como son la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, todo lo que tiene que ver con alfabetización de datos, alfabetización digital. 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en estas competencias STEM, no se nos puede olvidar. Y por otro lado, también
tenemos que tomar en cuenta que el tema, yo diría el tema de género, ¿no? A las niñas, a las mujeres tradicionalmente no nos hemos visto reflejadas en estos campos de estudio. El 64% de las mujeres, según datos del último estudio del video, ocupamos las peores ocupaciones, y esto tiene que ver con las faltas de estas competencias STEM, que son indispensables para competir y ser exitosos en esta cuarta revolución industrial tecnológica, y también para resolver, si decidimos ser emprendedores, de estos emprendedores sociales, para que realmente con esta visión social incluyente pues podamos tomar estas decisiones, ¿no? Por otro lado, también hay que recordar que esta es la década de la acción ante la Agenda 2030, ¿no? Es el momento de inspirar a nuestros jóvenes, a las jóvenes, a ser creadores de este cambio social. Hoy la tecnología, de alguna manera, no es lo mismo ser usuarios de tecnología que ser creadores y gente que puede resolver problemas gracias a estos temas de tecnología, y esto te lo puede dar las carreras STEM, y sin duda son campos de muchísimo potencial, y en general vemos poco interés de nuestros jóvenes en estos campos, y generalmente es por falta de información. Nosotros el año pasado, con este programa de desarrollo de talento, el STEAM, desarrollamos un estudio de impacto para ver si la orientación vocacional dada con este enfoque de género tenía ciertos cambios, ¿no? Y descubrimos algo increíble, ¿no? Nosotros hicimos una prueba antes de dar el programa, y luego regresamos después de haberlo dado, estas pláticas y esta orientación, estas mentorías, y descubrimos que el 26% de las chavas cambiaron de carrera. Y no te estoy hablando de una muestra chiquita, te estoy hablando de 10,000 jóvenes. Entonces, entre tratamiento y control, o sea, el programa fue a 20,000 jóvenes, de los cuales 10,000 jóvenes recibieron el programa, y otros 10,000 únicamente hicimos la prueba de antes y después, y los que recibieron el programa de orientación vocacional con enfoque de género, igual, antes y después, y logramos un 26 por cambio, y la diferencia tiene que ver con que recibieron la información adecuada en el momento oportuno, y solamente les dijimos 3 cosas: que las carreras STEM son las de mayor potencial económico, que no tienen género, y que tomen una decisión vocacional informada, que se acerquen a los orientadores vocacionales. Y eso fue suficiente para cambiar el porcentaje a áreas de mucho mayor trascendencia, pues para el país y para la humanidad. O sea, al final no podemos olvidarnos que estamos en pausa, porque necesitamos que un héroe o heroína STEM que se ponga su capa de superhéroe y venga a salvarnos de esta pausa. Entonces, estos grandes retos de la humanidad, al final los pueden resolver este talento que es indispensable, pues para, de alguna manera, para el futuro de la humanidad, y muchas veces depende de orientación vocacional oportuna, ¿no? Con este enfoque de género, para involucrar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en estas áreas. Entonces, yo creo que es un momento indispensable, digamos, un momento coyuntural en la humanidad en el que podemos hacer algo alrededor de todos estos temas. Así es, muchas gracias, Graciela. Y bueno, les voy a ir leyendo algunas preguntas que me están mandando. Tiene que ver mucho con las últimas, que es para cada panelista, esto para que nos dé tiempo. Y bueno, Tania, ¿por qué sigue siendo una opción o buena opción estudiar en el extranjero? Y justo acá nos preguntan el que ahorita con la modalidad virtual, ¿cómo podría sacarle provecho a estudiar una licenciatura en el extranjero? Y si estudiar en el extranjero de alguna forma asegura tener una estabilidad laboral. Buenísimo. Bueno, nadie estaba esperando, ninguna industria estaba esperando algo que estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia. Nos ha afectado a todos de alguna manera económica, pero si algo sabemos los que estamos involucrados en la educación, es que al final del día los padres, las familias y los estudiantes saben que invertir en la educación es una garantía, es lo mejor que le pueden otorgar a sus estudiantes. Entonces, nosotros, al ser una empresa enfocada en educación superior, en el coaching para estudiar una maestría o una licenciatura en el extranjero, pues las familias han decidido invertir, hacer un esfuerzo adicional para que sus hijos se vayan a estudiar, ¿no? Al extranjero. ¿Por qué? Porque van a encontrar precisamente otro tipo de experiencias, otro tipo de, van a desarrollar otro tipo de competencias, y justamente
la parte de del retorno de inversión. ¿Qué es lo que va a pasar después de que yo me gradúe? ¿Qué oportunidades laborales y los salarios voy a tener cuando yo termine mi carrera en el extranjero? Entonces, justamente porque es una buena opción seguir estudiando en el extranjero, bueno, porque nos dimos cuenta, o sea, para nosotros esta pandemia vino a reafirmar que a los estudiantes les gusta vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. ¿Por qué? Porque, bueno, van a conocer a otras culturas, van a generar amigos, hacer amigos de diferentes partes del mundo, su networking, van a poder tener acceso a programas innovadores que en muchas ocasiones no se encuentran aquí en México. Van a tener precisamente, van a poder aplicar, ¿no? En el extranjero los estudiantes, las universidades, perdón, tienen programas que le permiten al estudiante no únicamente estar de corrido en su programa académico, sino a experimentar lo que es hacer prácticas profesionales en su área y en muchas de las ocasiones son pagadas. Y eso le permite al estudiante colocarse una vez que se gradúa en un empleo, ¿no? Por su experiencia laboral adquirida durante su carrera. Y algo muy importante también es que los chicos, sabemos que ahorita el estudiar en línea no es algo a lo que estábamos acostumbrados, pero precisamente estamos impulsando a los estudiantes a que lo hagan. Es un periodo corto comparado con el que será terminar su carrera en el extranjero. ¿Por qué? Porque, bueno, el ritmo, la vida sigue avanzando y es mejor. Algunos estudiantes decidieron pausar un poquito este periodo de estudiar en el extranjero o aquí en México porque no querían estudiar en línea. Pero eso te ha permitido desarrollar otro tipo de habilidades y también seguir avanzando precisamente en los tiempos. Y un punto importantísimo es que los gobiernos, para los gobiernos y países en Europa, en Norteamérica, los estudiantes internacionales tienen un peso muy importante a nivel económico. Entonces han permitido y han desarrollado nuevos programas de beneficios migratorios, ¿no? Estos siguen vigentes para atraer precisamente a los estudiantes internacionales a que vayan a su país. No importa, pongo un ejemplo como el de Canadá, en el que está permitiendo que aún a pesar de que tú estás estudiando en línea tu programa, esto te va completo de 4 años, de 2 años a nivel posgrado, y una vez que te gradúes, este tiempo te va a contar a ti para poderte quedar a trabajar hasta 3 años en Canadá. Y lo mismo pasa con el Reino Unido, lo mismo pasa con Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, en Australia, muchos países precisamente están buscando incentivar a los estudiantes. Hay que aprovechar justamente el no estancarnos, en decir no puedo estudiar en línea, no me gusta estudiar en línea, hay que experimentarlo. Creo que esto nos ha permitido durante esta época crear proyectos, desarrollar proyectos que en otros tiempos no lo habíamos hecho. Entonces muchos estudiantes están aprovechando a estudiar un idioma también para seguir avanzando en ese requisito que necesitan para ser aceptado para la universidad en el extranjero. De verdad, nosotros los invitamos a que su plan no lo limiten por el hecho de estudiar en el extranjero. Y bueno, finalmente me gustaría concluir que las familias, en esta parte del retorno de inversión, ¿por qué estudian en el extranjero? Es importante, porque bueno, al final del día los estudiantes pueden acceder a salarios bastante importantes y diferentes, ¿no? Que cuando se gradúan aquí en alguna institución nacional, donde van a poder trabajar en empresas multinacionales donde los van a poder también colocar en otros países, pero que van a desarrollar este tipo de habilidades y conocimientos que muchas veces en México necesitamos, toda la parte sustentable, toda la cuestión ecológica, todas las ingenierías. Entonces, programas innovadores que también van a permitir al estudiante adquirir un perfil profesional muy competitivo. Muchas gracias, Tan. Bueno, aquí abarcaste ya respuesta a un par de preguntas más que tenía que ver con el estudiar en el extranjero. Y
Y bueno, esta otra pregunta, y ya después concluyo contigo, Raúl, a modo de cierre. Miguel, acá nos preguntan, ¿cuál es el mejor momento o a partir de qué edad es ideal solicitar una prueba de orientación vocacional con expertos, ¿no? Claro que sí, Rebe, muchas gracias. La edad ideal puede ser ya desde los 11, 12 años de edad, considerando que en México y en el mundo pues existe ya bachilleratos tecnológicos. O sea que una vez que yo acabo la secundaria, puedo estar ingresando, perdón, acabando la primaria, puedo ingresar desde una secundaria y después una preparatoria tecnológica y desde ahí ir desarrollando experiencia en un oficio en particular que me guste. Entonces, ya desde ese momento hay comunidades y sectores poblacionales en México que tienen que tomar una decisión. Creo que es el primer momento en el que ya se debe de tener una aproximación con un modelo de orientación vocacional, que se le dé un seguimiento. Lo tradicional, pues, ha sido entre los jovencitos que van 1 o 2 años antes de que ingresen a la universidad. Y el día de hoy, con esto de que en temas de psicología se dice que los adolescentes el día de hoy acaba su adolescencia hasta los 22 años de edad, a diferencia de antes a los 18, pues todavía nos encontramos en las universidades gente muy desorientada que van en tronco común, y entonces tronco común todavía es como una especie de salvación de que no me he decidido bien a qué estudiar y tengo 3 cuatrimestres o 2 ciclos para que ya al final acabe decidiendo. Entonces, puede ser una intervención ideal a los 12 años de edad. La tradicional es a los 16 años, 17, y ya, ahora sí como en el servicio militar, los remisos, los que ya entraron, ya están estudiando y no les está gustando. Ahí hay un sector muy importante, no nos olvidemos de Universia, tomo el dato, de Universidad de Santander, que 7 de cada 10 personas que ingresaron a una licenciatura acaban ejerciendo un trabajo diferente al que estudiaron. Pues nos quiere decir también que no se satisfizo su gusto y su necesidad de aprendizaje con lo que estudiaron. Se acaban yendo a otro tipo de actividades. Poco a poco empieza a haber más empresas dedicadas a la consultoría en temas de orientación vocacional. Las escuelas también empiezan a hacer ya algunos esfuerzos, pero sí me parece que la parte de la incorporación tecnológica a la evaluación es muy importante. Así es. Y bueno, Raúl, a modo ya de cierre, para ya concluir justo este webinar, este panel, sabemos que toda crisis crea oportunidades de transformación o de crecimiento, pero ¿cómo puede esta crisis transformar para bien el sector educativo? Bueno, en primer lugar, lo que tienes es que toda crisis de esta magnitud tiene un proceso, nos va a sonar un poco brusco, pero tiene un proceso de poda. Cuando tienes una disrupción tan grande, lo que tienes es un proceso natural mediante aquellos sistemas menos eficientes son los que primero sufren y son los que primero son afectados. Y en ese sentido tienes un proceso como de renovación. Las instituciones que han presentado mayor debilidad, ya lo decía Miguel Ángel, en su estructura, en su funcionamiento, en cuanto a la capacidad de responder de manera adecuada en una contingencia que por su propia definición era de ninguna manera posible de prever, pero estas van a sufrir un proceso de desaparición o necesariamente transformación dinámica. En segundo lugar, porque tal como lo señalaba también Graciela, estamos viviendo un proceso de aceleramiento de cambios. Por ejemplo, en la parte digital, en Estados Unidos se estima que en los primeros 3 meses de la pandemia, la aceleración de la actividad de comercio electrónico tuvo el mismo avance que había tenido en los anteriores 10 años. O sea, de ese tamaño fue la velocidad de la transformación. Entonces tienes una aceleración de la transformación producto de la necesidad, tienes una disrupción que te genera caída de negocios, de sistemas, de procesos que la contingencia hace ver sus debilidades, las magnifica y acaba por generar una destrucción en algunos casos muy brusca. Y finalmente tienes un proceso que te hace revalorar ciertos elementos importantes como el tema de la incorporación a los temas, digamos, digitales. Muchas empresas que habían tenido el tema digital
abandonado, que pensaban que sus mercados no los consideraban importantes, tuvieron que empezar a adoptar rápidamente, aceleradamente, incluso en sectores que tradicionalmente no se concebían, mecanismos para la vinculación digital con sus clientelas o para el procesamiento de información o para procesos generales de negocios. Entonces, tienes un proceso disruptivo que destruye una serie de oportunidades que se generan a partir de este nuevo proceso que acelera, digamos, dinámicas, y tienes un rompimiento de ciertas resistencias a la adopción de tecnologías. Entonces, en ese sentido, vas a tener que encontrar instituciones que adopten mucho más rápido la transformación, que reconozcan los retos, que se incorporen más rápido y que ofrezcan soluciones más puntuales, más de corto plazo para las personas en sus necesidades de búsqueda de educación. Y en ese sentido, veremos un aceleramiento, digamos, de estos cambios y esperemos un mejor modelo educativo para el futuro.